La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en la que la paciente se somete a una estimulación ovárica para extraerse los ovocitos en quirófano. Estos ovocitos serán los que posteriormente se fecunden en el laboratorio, generaremos embriones y aquellos que son viables serán los que podremos transferir al útero, vitrificar o analizar genéticamente mediante la técnica del PGT. El tratamiento de fecundación in vitro puede durar alrededor de unos 2 meses, aunque depende de si se realizan pruebas adicionales como la biopsia del endometrio o el diagnóstico genético preimplantacional a los embriones, algo que puede alargar varios días por la espera de los resultados. Normalmente, la estimulación ovárica se realiza durante 10-14 días y la fecundación y el cultivo embrionario dura entre 3 y 5 días, dependiendo de si los embriones los cultivamos hasta día 3 o hasta blastocisto. Una vez transferido el embrión, habrá que esperar unos 10 días para realizar el test de embarazo y confirmar que todo ha funcionado bien. En España no existe un límite legal, pero clínicamente se recomiendan entre 3 y 4 ciclos de fecundación in vitro con óvulos propios. Si no hay éxito, se pueden plantear alternativas como la ovodonación o la adopción de embriones. No obstante, todo dependerá siempre del criterio profesional y de cada caso en concreto. Se inicia la estimulación ovárica con hormonas a partir del segundo o tercer día de la regla. A partir de ahí se monitorea con analíticas y ecografías cada 2 o 3 días para poder ajustar la dosis. En IVF Live recomendamos transferir un solo embrión por transferencia para minimizar riesgos, aunque en casos específicos se pueden transferir 2. Hay que tener en cuenta que todo dependerá de varios factores como la edad de la paciente, la calidad de los embriones o las recomendaciones del equipo. La recomendación general es evitar ejercicios intensos o actividades físicas de gran impacto, especialmente durante la estimulación ovárica y después de la transferencia. No obstante, se puede llevar a cabo ejercicio moderado, como caminar. En el caso de la fecundación in vitro con óvulos de donante, la donación en España es estrictamente anónima. No es posible, por tanto, conocer su identidad, aunque sí se pueden conocer algunos datos como aspectos fisionómicos o la edad. En casos donde el semen provenga de la pareja, deberá realizarse un seminograma para conocer la cantidad, movilidad y morfología de los espermatozoides y algunas analíticas hormonales como la FSH, LH o testosterona. Además, en IVF Live ofrecemos la posibilidad de realizar un seminograma más completo, donde también analizamos la apoptosis, vitalidad y fragmentación del ADN espermático, para poder dar un diagnóstico más preciso. En IVF Live contamos con tasas de embarazo que superan la media europea y que nos consolidan como un referente en el ámbito de la reproducción asistida. En fecundación in vitro, 7 de cada 10 pacientes se quedan embarazadas con óvulos propios, un porcentaje que aumenta al 80% si se combina con la realización del PGT. La fecundación in vitro es una técnica con alta tasa de éxito, hasta un 90% acumulado tras varios ciclos, permitiendo que parejas con problemas reproductivos se puedan convertir en padres. En IVF Live te acompañamos en cada etapa, desde el primer control hasta el test de embarazo, siempre con asesoramiento personalizado.